si se entiende o no el peligro. Recuerda que en este caso tenemos que poner el acto, la condición o ambas, si es que se presenta. Sí, entonces, a ver, una hojita a la vuelta, está impreso, ustedes tienen un impreso por un lado y por otro está vacío, ¿no es cierto? En blanco. Ahí, por favor, pongan peligro, describan su peligro y dejen un espacio porque de aquí vamos a ver riesgo. Ya, por favor, y de ahí intercambian con sus compañeros para que les califique, ¿no? Definan sus peligros de los tres. Creo que no. Bueno, ya tienen la idea, ¿no? Lo voy a poner porque en la anterior diapositiva está un poco más amplio. Lo dejo en blanco, por favor, ahí lo rellenan o lo completan. Sin el dibujo, para que quien lo lea lo entienda y diga así es. ¿Ya? Bueno, en el segundo ejercicio elijan un peligro nada más, ¿ya? O sea, no sé, no tiene guantes, no tiene botas, qué sé yo, uno nada más, ¿ya? No me pongan no tienen EPP, no, uno escoja nada más. Uno nada más. Solo peligro, no se olviden. Solo, ya listo, por favor, ahora sí, intercambien con su compañero que está al lado. Intercambien para que les califique. Recuerden que le van a hacer un favor, les califiquen como si son supervisores de Sunafil y les pagan por encontrar el error. Así califíquenlo. Busquen algún error así espectacular. ¿Listo? Intercambien y pónganle su nota. Cada peligro vale 10 puntos, entonces ahí califiquen bien. Solo el peligro, mister, solo el peligro. Solo el... ¿Ya cambiaron? Póngale, por favor, ya póngale, califiquen. Le califican, intercambian. ¿Ya? Si hay alguna duda en su calificación, me avisan para ver qué se puede hacer. ¿Ya está? Bien. Amigo, pero para calificar, bueno, no, usted dice, ponga un detalle, ¿no? Pero para hacer, por ejemplo, yo no puedo decir, no, para usted me dice ponga un detalle, pero el peligro, pero viéndolo ya de otra manera, usted tiene que especificar, por ejemplo, los cables, un ejemplo, ¿no? Los cables están expuestos, no es la caja el que debe ser, es metálica y este es de madera, ¿no? Entonces usted tiene que especificar también el peligro que corre la llave trifásica, ya no se usan esas llaves, ahora viene, ¿no? Entonces yo creo que para especificar bien el peligro tenemos que poner todos los herramientas, porque si uno de nosotros va y se va a su empresa y dice, no, un peligro de los guantes, pero cuando usted va a presentar al directorio o a la administración un informe, tiene que ponerlo completo, porque si no dice, mi hermano, ¿tú dónde estás? Buena apreciación. Les comento, yo les pido un peligro, ahí hay varios, por ejemplo, en el señor que está ahí, un peligro es ya, que los cables estén pelados y porque hay dos puntitos, ¿no? Asumamos que no aprecio, pero imagínense que los cables estén pelados o no tienen protección y el trabajador está sin guantes, ¿vamos? Es un peligro. El otro peligro es que no está sin arnés o sin una escalera, ¿está bien? Hay otro peligro. Yo no digo que esos dos, hay dos peligros, o sea, tendría que poner 1 y 2. Y quizás el que me dice, oye, también está con su reloj, 3 peligros, y se van acumulando los peligros.
Pero yo les pido uno solo para la parte académica, ¿ya? Porque necesito que ese peligro me han puesto especifique. Porque si usted me pone, por ejemplo, guantes, y yo le pongo guantes, ¿eso soluciona que se caigan? No, entonces hay que poner todos los peligros, y a cada peligro va a ir su riesgo. Pero en este caso, para el trabajo necesito solo uno, ¿ya? Pero un peligro puede tener los dos, recuerden, acto y condición. Acá solo hay una condición, ¿cierto? Acá se juntan dos, acá también, porque la voladora no tiene su protección y el trabajador no tiene su careta. ¿Está bien? Se juntaron acto y condición. ¿Vamos? Entonces ahí sí pueden poner, el trabajador no usa y no tiene su protección. Ya, pero solo es para la parte académica. Cuando hace un hiper tienen que poner, no es un peligro todos, a eso voy. No todos no van a poner no usa PP y cerramos, no, sepárenlo. Y lo van a separar porque cada peligro obedece a un riesgo determinado. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿ya pusieron? ¿Ya lo calificaron? ¿Sí? Bien. Y quiero contar un comentario a lo que ha dicho su compañero. Hay personas que manejan muy bien la redacción y requieren que también esté bien redactado, pues, ¿no? Entonces, eso no quita que le ponga más cosas, pero lo que sí debe estar en su peligro, el acto y la condición, ¿sí? Y o, ¿está bien? Que le agreguen cositas más para el entorno, no hay ningún problema, pero sí debe estar el acto y la condición, no deben faltar, ¿ya? Entonces, aclarado eso, tres peligros, ¿sí? Ahora sí vayamos, bueno, de ahí utilicemos de una vez ese concepto, o creo que había una PPT acá antes. Bueno, la legislación da dos conceptos de riesgo y riesgo laboral. Para nosotros sería riesgo laboral. Pero había una imagen que quiero... Ahí está. Muy bien. Ahí hay un buzón sin tapa, ¿estamos de acuerdo? ¿Es un peligro o un riesgo? ¿El buzón que esté tapado es un peligro o un riesgo? ¿Un peligro? ¿Le pueden tomar la foto? Sí. Pregunto, ¿cuál es el problema que el buzón esté tapado? ¿Algún vehículo ha pasado por encima? Aquí otro problema sería que el buzón esté tapado. Hermano, no, ya. Otro. Que se caiga, ¿ya? ¿Y cuál es el problema? Bueno, el peligro es que el buzón esté destapado. El problema, ¿cuál es? Que se caiga, ¿sí? ¿Y cuál es el problema que se caiga? Mister. El tapón está abierto, una persona puede tener un accidente, caerse y sufrir un problema de salud, ¿no? Podría fracturarse o algo así. Entonces, el problema es que se caiga y se fracture, ¿está bien? Porque si se cae y no se hace nada, no es mucho problema. Entonces, el problema es que se caiga y se fracture. Bien, ¿eso que ustedes han definido ha ocurrido? No, es producto de su imaginación, solo se lo han imaginado, porque hasta ahorita no pasa. ¿Estamos? Eso que es producto de su imaginación se llama riesgo. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el peligro y el riesgo, el peligro está ahí, es evidente, lo veo, le puedo tomar foto. En cambio el riesgo es producto de mi imaginación, nada más. Y como lo que nos imaginemos es una probabilidad de que ocurra o no, entonces el riesgo es la probabilidad que eso que está ahí se materialice. ¿Está bien? Y lógicamente genere daño. ¿De acuerdo hasta ahí? Muy bien. Hay unos conceptos de riesgo también ahí que estoy viendo que tampoco lo exige nuestra legislación. ¿Ya? Ahí hay unos datos que lo exige la legislación española, perdón, ecuatoriana, el concepto de diferentes riesgos, ¿no? que se ven ahí. Esto de acá, ¿no es cierto?
dos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre agudo y crónico? El riesgo agudo generalmente está relacionado a las lesiones, fractura, luxación, hematoma, contusión, muerte. Y los crónicos a los riesgos ocasionando enfermedades. ¿Sí? Solo eso, ese detalle. ¿Podemos decir que el peligro es la causa y el riesgo es el efecto? ¿O no se puede? El peligro podría ser la causa. Sí podríamos manejar ese detalle, que es el origen, la causa, y el riesgo es el efecto. Sí, si no, pero vamos a juntar ahorita, ya que me hace esa pregunta. Cuando ustedes dijeron el riesgo, ¿cómo dijeron? Que se caiga y se fracture. Ahí hay dos elementos en una redacción. ¿Cuáles son? Que se caiga, ¿qué es? Probabilidad. Causa que se caiga, no, la causa es Probabilidad. ¿qué es? No, la probabilidad es el concepto de riesgo. ¿Qué es que se caiga? Es el suceso, ¿o no? Tiene que caerse, ese es el suceso. Y que se fracture la consecuencia. Por lo tanto, el riesgo como concepto técnico va acompañado de suceso y consecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Va con suceso y consecuencia. Suceso y consecuencia. Pero hay metodologías, inclusive la de salud donde yo trabajo, que el riesgo solo pone al suceso y aparte hace una columna de consecuencia. ¿Está bien? Entonces nosotros, me refiero a esa salud, nos adaptamos a esa metodología. Pero el riesgo como tal, técnicamente tiene que tener suceso y consecuencia. ¿Me dejan entender? Entonces no es porque alguien nos separó de decir, no, ¿sabes qué? Acá hay un error. No, o sea, la metodología la cambia, no hay ningún problema. Algunos ponen el riesgo sobre la consecuencia. Ya, pues criterio de quien decidió hacer ese formativo. ¿Estamos? Pero el riesgo como concepto técnico es suceso y consecuencia. Bien, entonces pasamos ya a los demás términos. Bueno, esto es generalmente, los riesgos especulativos son la tinca, por ejemplo, la bolsa de valores, cuando juega su tinca, o cuando juega sus casinos, o juega su partido como apuesta, o ganas, o pierdes, ¿sí? Pero un seguro, por ejemplo, ¿ganas? Si no te accidentas, no pasa nada, ¿no? Pero si te accidentas, te apoyan. Entonces, entramos a los riesgos puros. Un accidente, si el trabajo no se accidenta, teóricamente no pasa nada, ¿no? Pero ahora hay un concepto mucho más amplio que dice que la seguridad y los accidentes y enfermedades sí son especulativos, porque si el trabajo no se accidenta y el mejor entorno rinde más, entonces ya se sale del concepto de puros. Pero o sea, eso es una corriente, pero se ha quedado como concepto de que el accidente o la seguridad es puro, solo como aclaración, ¿no? Perdón, para todos. Una anécdota de lo que ha pasado esta semana en mi centro laboral ha sido que un trabajador normal ha laborado en la noche, no sé qué cosa ha hecho en el día, pero no ha ido a trabajar en empresa, se supone que debe descansar. Pero al día siguiente, cuando le tocaba su turno de nuevo para que vaya a trabajar, esta persona estaba demasiado cansada. Y cuando ha comenzado a trabajar en una máquina, se ha quedado dormido en la máquina. Entonces, se puede decir por obra y gracias a Dios, no sucedió a efectos más graves. Lo único más que fue que la máquina, como estaba prendida, funcionando, no había alguien que no controle, se han esparcido los perros. Entonces, eso de ahí sería un peligro, riesgo, relacionando con la clase. Bueno, el tema es interesante, más podría ser un accidente, ¿no? O un cuasi accidente. Si el accidente lo relacionamos con maquinaria y equipos, quizás hay un poquito de pérdida, ¿no? Si lo relacionamos con el concepto de riesgo, podríamos decir que ahí podría haber sido un riesgo especulativo, ¿no? Porque si hubiera tomado las medidas, no, igual sería un riesgo puro. Porque si hubiera tomado las medidas de seguridad, había un control para determinar si el trabajador estaba o no cansado, o había alcohólico, lo que fuese, no hubiera producido más perros, ¿no? Si ese fuera el trabajo, ¿no? Entonces, igualito entraría en su caso en el concepto de riesgo puro. Porque el que el trabajador esté más sano hace que no ocurra accidentes, que la máquina no haya pérdidas. Ese es el riesgo puro.
Pero si el trabajador está ok, no es que no va a ganar más, sino que va a mantener el mismo ritmo de producción. ¿Sí? Pero la otra tendencia dice así, ya con ese estudio, de aquí en adelante el trabajador ya no me va a rendir tanto, sino un Y más, pasaría especulativo. ¿Sí me dejo entender? O sea, es una corriente, tenemos que sustentar por un lado o por el otro. ¿Ya? O sea, hay una corriente que dice, no, la seguridad es un riesgo especulativo, porque una vez que el trabajador esté mejor, va a rendir más. Y yo comparto eso. Si hacemos un estudio de tiempo y movimiento, el trabajador va a rendir mejor. Pero hay una tendencia que dice que no. La seguridad protege al trabajador, es cierto, y me evita pérdidas, pero no ganancias. Pero eso es para que ustedes ya con el tiempo lo podamos manejar. El segundo son conocidos como riesgos inherentes y riesgos agregados. Y aquí también me gusta este tema porque la gente dice, todo lo que hagamos obedece a un riesgo, todo lo que hagamos es un peligro, que yo esté cruzando por la calle es un peligro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pasa un carro y me chaca, pues. ¿Estamos? El que yo esté bajando por la escalera es un peligro, porque me puedo tropezar y me fracturo. Entonces finalmente llenaríamos el hiper de infinidad de peligros, ¿o no? Porque si todo lo que hacemos es un peligro, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, ese es el concepto que dice riesgos inherentes, es propio de la actividad. O sea, yo no puedo evitar cruzar, pues hasta que me teletransporte, voy a cruzar. Entonces, la chamba del hiper más es trabajar en los riesgos agregados. Oye, si lo veo al patitas, que yo estoy cruzando, o yo estoy cruzando cuando el semáforo está en verde, eso sí no es un riesgo puro, o inherente, o sí. Que yo cruce la calle cuando la luz, el semáforo no esté en rojo para los carros, sino en verde, ¿es un riesgo inherente? No, es un agregado, porque yo estoy yendo en contra de la norma. Yo tengo que trabajar, en el caso de la señorita, por ejemplo, su ejemplo, el que yo tenga que trabajar al día siguiente, él tiene que ir a trabajar, es un riesgo inherente, pero que se tire se pegue la mala noche al día siguiente, ¿ese es un riesgo inherente? No, es un agregado, porque él debió descansar. Entonces, eso trabajamos nosotros, los riesgos agregados. Los riesgos inherentes, si se pueden, a buena hora, pero son más finos, pues, ¿no? Como les digo, un día que evitemos, por ejemplo, una computadora como tal es un riesgo inherente. Claro, se puede aprender, pero eso es que no va a desaparecer la computadora. Pero sí puede ser un riesgo agregado si la computadora está llena de cables pelados o cerca hay vasos con agua. ¿Está bien? ¿De acuerdo entonces? ¿Sí? Aprovechamos ejemplo, señorita. En el caso de su compañero, entonces sería riesgo agregado y no inherente. Bien, pero eso, vuelvo a repetir, no es materia de legislación porque no especifica ni trabaja esos temas. Y ahora sí, así como hemos visto peligro en seguridad, vamos a ver en seguridad, y ya lo hicieron, o sea que esto va a ser más rápido. ¿Cuál es el peligro ahí? ¿Cuál sería el peligro? ¿Cuál sería el peligro? A ver, primero por ahí escuché quemadura. ¿Quemadura es de peligro? No, no se han quemado todavía. ¿Qué es el peligro? Que no tiene careta. Que no tiene careta, ¿es verdad? ¿Ese peligro está bien definido? Sí tiene careta, pero es una careta de papel, no es un chiste de careta. Entonces la definición de peligro es lo que ustedes me dicen, es cierto. El peligro es que está usando una careta, un papel como careta de protección, ¿sí? Que puedan dejar la redacción a buena hora, no tengo ningún problema. Pero hay que poner lo que dice, porque recuerden, normalmente cuando se desarrolla el hiper hay un texto nada más, ¿sí? Y hay mucha gente que dice, oye, pero acá no entiendo lo que dice. Muy bien. Si ese es el peligro, ahora sí díganme cuál es el riesgo. Que se pueda quemar, ¿qué elemento es? ¿Suceso o consecuencia? Que se queme es suceso. Que se queme es consecuencia, me falta que me digan el suceso. Contacto o chispa, lo que quieran, corréctelo como guste. Chispas en la cara, contacto con material caliente, no hay ningún problema. Pero no se olviden que vayan los dos elementos. Entonces el riesgo es contacto y que se queme, ¿sí? Conllevando, originando una quemadura. No significa que primero va el suceso y la consecuencia, por si acaso. Ustedes pueden cambiar el orden, no hay problema. Lo importante es que en su redacción vaya suceso y consecuencia. Y si alguien quiere, oye, específicame de dónde trabaja el personaje, pues
Póngale. Oye, pero no me dice en qué área estuvo haciendo qué. Ponle. Depende del gusto del cliente. Usted no se va a poner a pelear por detalles que le gusta o le agrada al cliente. Lo que sí no puede dejar de poner es el suceso y la consecuencia. ¿Está bien? Ese es su respaldo técnico. Lo demás agrega lo que le piden. Pero eso de ahí va. No le puede decir, ¿sabe qué? No va quemado, no va a contacto. Ahora, ahorita me he hecho acordar, ¿por qué no puse que pierde el ojo? Podría ser picante, caer en el ojo, se quema y se lo siente. ¿Está con lentes? Ah, estaba con lentes. Sí, parece que está con lentes, ¿no? Bien. Imagínense, para hacerlo interesante este ejercicio, ya que voy performando el grupo, estaba sin lentes. ¿Pongo quemadura? ¿Pongo las dos? ¿O pongo que se queme? Que pierda el ojo. Pueden poner los dos, sí es válido, sino que para que hagan el hiper vamos a tener que elegir uno de ellos. O sea, lo pueden enunciar los dos, pero para más adelante, para elegir, para hacer el nivel de riego, tenemos que elegir quemado, que se queme o que se quede ciego. ¿Cuál escogemos? ¿Ciego? ¿Qué dice usted? ¿Que se quede ciego? Bien, miren, el suceso casi está estandarizado, ya lo tenemos estandarizado el suceso. No sé si está acá. El suceso ya está estandarizado, ya lo tenemos estandarizado. ¿Estamos? La consecuencia no. La consecuencia va a depender de la experiencia de quien lo coloque. Por ejemplo, sabes que llevo años trabajando en esto y estadísticamente nadie ha perdido el ojo por eso. Entonces normalmente yo pondría quemadura. Entonces le dicen, no, un momentito, en mi sector, en mi empresa, en lo que yo trabajo, ya tengo 3 ciegos, con conjuntivitis o con no sé, no. Entonces ella pondrá infecciones o pérdida de ojo. Claro, es un concepto general. El detalle va a ser, cuando hagamos el nivel de riesgo, cómo lo catalogamos. Pero lo guardamos eso para ese momento, ¿no? Porque normalmente, como yo no tengo experiencia, recién estoy haciendo el hombre, entonces le ponen lesiones diversas o lesiones múltiples, o ponen enfermedades respiratorias o enfermedades generales, ¿no? Que también es válido, ¿sí? Eso se va a ir profundizando conforme vaya ganando experiencia. Pero en resumen, vuelvo a repetir, la consecuencia la pone el que hace el hiper y con la experiencia del mismo. Nos apoyamos de la estadística, pues, ¿no? De la historial. Muy bien. ¿Vieron la imagen que presenté? ¿Sí la vio? ¿Se la vio? ¿Se la vio? ¿Se la vio? No. ¿Sí la vieron, no? Bueno. ¿Tienen una imagen ahí que no haya puesto? Uy, están ahí. No, es que quería hacer una pequeña, poner a alguien acá de espaldas, a ver si él entendía lo que estaba al frente, pero si ya lo han visto, ya no hay mucho que hacer. ¿Cuál es el peligro? Sí, ya no hay mucho que hacer ya. ¿Cuál es el peligro? Jeringa. A ver, la aguja está expuesta. O sea, entiendo que la aguja está sin capuchón, ese es el peligro. Jeringa usada, ya me estoy imaginando porque antes pensé que era nueva, ahora ya no. Ustedes, yo estoy imaginando, yo no he visto la imagen, ustedes me están diciendo qué es el peligro ahí. Jeringa, con residuo de sangre, la aguja, esta es la aguja y acá hay sangre. ¿No? En la mesa, ya, me cambió la imagen, entonces, no está en el piso. Está en la mesa, ya. Es como que no está en la mesa porque ya está mejor, entonces, jeringa en la mesa, más usada. ¿Con sangre? Sí. Ya lo entendí. Ya entendí que el peligro, o sea, ya con lo que ustedes me han redactado, la he entendido mejor. Porque si me decían jeringa sin capuchón, entonces yo en mi mente decía que es una jeringa que probablemente está en el piso, se le ha caído a alguien y es nueva. Y no es nueva, ¿no es cierto? La jeringa está usada y además está en la mesa, está sin el capuchón y hay sangre de la jeringa en la mesa. Ahora sí la cosa se puso interesante. Entonces recuerden que es lo importante de esa redacción. Es más, está mejor, lo que ustedes han dicho está mejor que lo redactado ahí, ¿cierto o no? Entonces esa redacción, si bien es cierto, me está diciendo la condición, pero la de ustedes
está mejor escrita. ¿Bien? Para la próxima lo voy a corregir. ¿Cuál es el riesgo? Una infección. O sea, ahí está ahí y ya nos infectamos todos. ¿Qué tiene que pasar? Contacto. Contacto, que me pinche. Primero suceso y después lo que usted me dice, ¿no? Una infección. Entonces, sí es correcto. El riesgo sería contacto, pinchazo con aguja con sangre y que se corte, porque habríamos dicho que enfermedades no, que se corte. Pero realmente en el campo de salud o de hospital o del campo sanitario es irrelevante que te pinches. El problema es la enfermedad. ¿Sí? Ese es el mayor problema, la enfermedad. Porque, ¿qué es más peligroso? ¿Una gota de hepatitis o una gota de SIDA? ¿De SIDA? ¿O hepatitis? Hepatitis. Depende de qué hepatitis, bueno. Claro, ¿no? Si es hepatitis A, no mucho. Realmente el SIDA se muere en contacto con el ambiente, ¿no? O sea, el paciente del SIDA es un contacto más cercano con el cuerpo. En cambio, el hepatitis B sí dura sus días. Entonces, la hepatitis B sí me podría contagiar, ¿no? Bien, entonces, siguiente peligro. Ahí está. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es? ¿La tabla? ¿La tabla rota nada más? Persona apoyada en una tabla rota, ahora sí la entiendo, ¿saben? Porque la tabla rota, yo me imagino la tabla rota, la persona desapareció, pero me dice ahora que la persona está apoyada en una tabla más o menos, o sea, la tabla acá está rota y él está apoyado ahí. ¿Cuál es el problema? En el andamio, un poquito mejor, ¿no? Entonces, persona apoyada en una tabla rota del andamio, ya, excelente. ¿Se dan cuenta que el peligro hemos enunciado en la redacción, acto y condición? Trabajador parado, una tabla, el que le esté parado en una tabla rota es el acto, y que la tabla esté rota es la condición. Entonces en el peligro hemos redactado acto y condición. ¿Sí? En algunos casos solo será acto, en otras condición y en otras la combinación de ambas. Muy bien. El riesgo. Caiga. Y se lesione, ¿no? Ya ni hablar. Listo. Ahora sí pasamos. Bueno, ahí. Esto de acá está, si tú lo bajas en los avisos de accidente de salud, MINSA y Ministerio de Trabajo, clasifican el riesgo así. O sea, ya no decimos que se caiga, que la agarre, sino decimos que haya desnivel o que haya un aprisionamiento o atrapamiento, ¿no? O sea, comenzamos a cambiar la terminología. Pero no es que tenga que ser así. Si yo pongo que se agarre y el empleador no le incomoda, queda que se agarre, pues, ¿no? Que le agarre la faja o el engranaje, o que le agarre, ¿no? Que se caiga, que se caiga. Bien. Ahora sí vamos al concepto de higiene. Igual, no hacer. Cuando hablamos de higiene, ¿qué entendemos como higiene? ¿Qué entendemos como concepto de higiene? ¿Qué dice mi? Concepto de higiene. Sería la limpieza más o menos que debe tener cada persona o en un ambiente. Sí, está bien. Es importante ese concepto de higiene. ¿Algún otro, señorita? Podríamos decir que higiene es la acción o la condición de mantener
un lugar limpio o de mantenerse uno, mantenerse limpio, ¿no? El espacio y la persona. Sí, y si le agregamos higiene industrial o higiene ocupacional, ¿cambiaría un poquito el concepto? ¿Qué dice, caballero? En este caso sería la condición para que una industria o una empresa se mantenga limpia, fuera de contacto de algún elemento extraño. Ya. Señorita, para terminar, ¿algo que aportar? Muy bien. Sí, en gran parte eso va a conllevar al enfoque de higiene ocupacional, que en esencia está orientado a evitar que las personas se enfermen, como consecuencia del trabajo, ¿no? Si arreglamos el trabajo, lo ordenamos el ambiente, no se nos van a enfermar. Por ejemplo, ¿qué enfermedades podríamos tener en el trabajo? Nos podríamos quedar sordos. ¿Por qué? Por el ruido. Entonces higiene se encarga de controlar a estos factores de riesgo o a estos agentes que hay en el ambiente que me pueden enfermar. Si lo arreglo, lo mejoro el mantenimiento de los equipos, disminuye el ruido. Puedo tener problemas pulmonares. ¿Por qué? Por las partículas de polvo. Entonces aparece otro factor de riesgo que también me puede hacer daño. Entonces en higiene nosotros manejamos factores de riesgo. Ustedes tienen ahí, ya, vamos a manejar un detalle. Digamos, una situación, ¿qué pasó? Bien, volviendo a la legislación, habíamos dicho que el ruido nos deja sordo, que el polvo en el ambiente nos deja sordo. ¿Cuánto nivel de ruido me va a dejar sordo? Sí, ahí nos tenemos una norma, la resolución ministerial 375, que nos dice que si supera los 85 decibeles me voy a quedar sordo. ¿Cómo sé si supera o no en ese ambiente el ruido? Tenemos que hacer una evaluación con un equipo que se llama sonómetro o dosímetro, depende del uso, ¿no? O si queremos iluminación, un luxómetro o un estrés térmico para temperatura y los demás equipos. Entonces, la ley que dice que tiene que medirlo y también está sancionado, y en este caso es una infracción grave o no, muy grave. ¿Cuánto es muy grave? 200 UIT, o sea que la cosa está carita, ¿sí? Las empresas ahora están obligadas a medir sus contaminantes en sus centros laborales. Lo que pasa es que actualmente el ministerio le queda pendiente dar los protocolos de cómo medir. O sea, el Perú no tiene un protocolo cómo medir iluminación, por ejemplo, cómo medir ruido. Empresas lo hacen, pero ojalá protocolos internacionales. Pero una empresa peruana dice, un momentito, tú no me das los protocolos, te doy el ruido. Y el ministerio tampoco puede fiscalizarte, si no te da que te voy a fiscalizar. Entonces por eso es que no es una obligación tajante que se hagan mediciones ambientales. Pero varias empresas, por exigencias de sus clientes o de su empleado principal, lo están haciendo, ¿ya? Entonces, eso ya va a haber una infracción. Entonces, una vez que se apruebe eso, va a haber otro mercado, que es el campo de los higienistas, que son las mediciones ambientales, ¿no? En Lima ya la UNI saca, por ejemplo, entre comillas, especialistas en mediciones ambientales, ¿no? Para que midan estos equipos. Muy bien. Esa es una referencia, por lo tanto, también tenemos que definir bien el peligro en higiene. Pero antes, quiero preguntarles, ¿se da igual decir peligro que factor de riesgo? ¿Qué dice? ¿Lo mismo? No. Sí. ¿Qué dice, señorita? ¿Será igual o no será igual? ¿Alguna otra opinión? Miren, en esencia es igual. Decir peligro que factor de riesgo es igual. Sino que cuando entramos al campo de higiene, entramos al campo médico. Y el médico, o el campo de la salud, no el médico, el campo de la salud, médico, enfermera, psicólogo,
psicólogo, maneja ya el término de factor de riesgo, porque dice, una enfermedad tiene algo que lo originó, una fuente, un factor, ¿ya? Que en nuestro concepto es algo que está mal. Que haya ruido en el ambiente, ¿está bien o está mal? Está mal. Que haya polvo en el ambiente, ¿está bien o está mal? Está mal, entonces es un peligro. En términos generales podríamos decir que peligro es igual a factor de riesgo. Pero como ya entramos al campo de higiene, cuando hablemos de higiene vamos a decirle que es un factor de riesgo. ¿Está bien? Entonces repito, factor de riesgo es lo mismo que peligro, sino que lo llamamos peligro en seguridad y en higiene factor de riesgo. Si usted habla con un personal de salud y le dice peligro, se agarra un debate espectacular. ¿Sí? Pero si le dice que yo voy a llenar el factor de riesgo, el hombre o la mujer se queda contento, no hay problema. Estamos en sintonía. Entonces, ¿cuál es el respaldo? La legislación, bueno, la salud ocupacional. La legislación como tal no define el factor de riesgo, pero sí define la enfermedad ocupacional. Y ahí dice, como exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. ¿Estamos? Bien, entonces, como ya tenemos claro que es igual, y ustedes me adelantan en la película, porque ya tiene la imagen, recomendaría que no lean el resultado y me digan cuál es el peligro ahí. Ahora vamos a pedir la colaboración de... A ver, señorita, ¿nos ayuda? ¿Cuál es el peligro ahí? Por si acaso, son botitas, esas botitas rojas que no son rojas realmente, son botitas de bacilo de Koch que da la tuberculosis. ¿Ya? No son rojas de tuberculosis que resaltan. Ya, en todo caso, ahí el factor de riesgo sería la contaminación que hay en el ambiente, ¿no? Ya. Están libres en el ambiente. Caballero. Claro, más o menos sí, es el bacilo de Koch liberado, ¿no? Por el bacilo de Koch, si lo tenemos contenido o controlado, no es un factor de riesgo. Sí, perfecto. El peligro, el factor de riesgo, es la presencia del bacilo de Koch. ¿Está bien? Pero falta definir de dónde viene. Listo. Entonces, la fuente es, el origen es el paciente. ¿Está bien? Entonces, para definir el factor de riesgo en higiene, primero tenemos que decir cuál es el contaminante. En este caso, ¿cuál es? El bacilo de Koch o presencia del bacilo de Koch o el sinónimo que crea conveniente. Y debemos indicar quién lo origina, originado por el paciente al respirar, al toser. ¿Está bien? Y agregamos si necesita o no equipo de protección personal. En este caso, la norma ya dice que el enfermo también debe usar su mascarilla. ¿Está bien? En este caso, los demás sí usan su mascarilla, por ejemplo, ¿no? Pero eso no quita que ustedes digan que ahí hay presencia del bacilo de Koch. ¿Sí? Entonces, cuando definamos el factor de riesgo, son... A ver, vamos por partes. Hasta el momento, ¿cuántos elementos tiene que ir a la definición del factor de riesgo? ¿No? Dos, ¿cuáles son? El agente. Ya, el orden de los factores, el producto, ustedes pueden manejarlo como gusten. Entonces sería primero la fuente, perdón, el agente, la presencia del contaminante, la fuente o el origen, y finalmente el uso de EPP, si es que amerita o no. ¿Ya? Porque eso es importante ponerlo también. Entonces, el factor de riesgo sería este. ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, le falta lo que ustedes me han dicho. Si les cuento, la semana pasada estuve en las artes de una capacitación y me indicaron que ahora ya se ha actualizado la norma e indica lo que usted me ha dicho, que el paciente ya debe colocarse su mascarilla, que antes no era. Entonces falta corregir eso. Bien, ahí está.
¿Cuál es el peligro? Inhalación, ¿seguro? ¿Cuál es el peligro? Que usted no se preocupe, señor. Mister, por favor. Primero, ¿qué tenemos que definir? Primero, ¿cuál es? El contaminante. ¿Cuál es el contaminante? ¿Cómo? Listo. Presencia de humos de soldadura. Listo. ¿Le puede pasar a quien guste para la siguiente? A quien guste menos a la señorita porque ya... Ahí está. Bien, presencia de humo de soldadura. ¿Qué más? Siguiente. Presencia de humo de soldadura originado por el trabajador. Ya, sí, perfecto. Agente y originado al realizar la operación sin respirador, ¿cabe o no? Sí, ¿no? El humo, si estamos hablando del humo, si hablamos de radiaciones, quizás sea los ojos y la careta, si hablamos de partículas, quizás sean los guantes y todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? Bien, estamos poniendo uno nada más. Si hay otro, tenemos que ver otro y otro y otro factor de riesgo. Hay un detalle. ¿Esa cantidad de humo le va a hacer daño o no? Depende de la concentración. Exacto. Pásale a otro, por favor, señorita, caballero. Depende de la concentración. Entonces, el siguiente elemento, ¿cuál sería? Según lo que ha hecho su compañero, ¿cuál sería? El primero, ¿cuál es? El agente, la cocina. Contaminante. Contaminante. Segundo, la fuente. Tercero, ya, ni hablar. Y cuarto, entonces, la concentración. ¿Cierto o no? No está ahí, no lo va a encontrar recién leído. La concentración, porque necesitamos saber cuánto humo hay ahí, pues. ¿Sí? Y cuánto tiempo está expuesto. ¿Cuánto van ya? 5. ¿Se dan cuenta que la redacción del peligro en higiene es un poco diferente al de seguridad? Ambos son peligros, pero tienen diferentes elementos. En el primero es acto y condición. Gracias. En el primero es acto y o condición, y en este segundo eran 2, en este son ya 5, creo. Muy bien. Entonces es cierto. Y les comento. Bueno, ya salieron todos. Nuestra legislación tiene normativa, que es la 015/2005, donde indica que para humo de soldadura el TWA es de 5 miligramos por metro cúbico. Se ha hecho la medición y se tiene que 10 miligramos por metro cúbico. Cuando hablamos de TWA es la concentración en la jornada laboral. ¿Sí? Entonces si alguien dice, oye, falta ahí poner tiempo de exposición, pero es tácito por la fecha, no importa, póngalo, lo ponen. Si el empleador le dice que lo ponen, lo ponen. O sea, usted va a poder discutir si va o no va. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora sí, por favor, intercambien con sus compañeros. Intercambien para que les califiquen. Póngale por favor su nota. Debe tener, no se olviden, definido el suceso y la consecuencia. No importa el orden. Si ha puesto primero el suceso y luego la consecuencia o a la inversa, no hay problema. Lo importante es que estén los dos elementos. ¿Listo? Por cada error le restan 5 puntos. Imagínense que le hacen un favor a calificarles si se ha equivocado en algo. Bien, suceso y consecuencia, no se olviden. ¿Sí? ¿Listo?
30, claro. Bien. Continuamos. Cuando hablábamos de riesgos, de factores de riesgo, también tenemos la clasificación similar a peligros, que eran físicos, ¿qué más? Químicos, biológicos y ergonómicos. Cuando hablamos de físicos, entramos en el entorno de energía, que puedan generar enfermedades, ¿sí? Dentro de ellos, los principales, el primero, ¿a qué agente se refiere según esa imagen? Cuéntenme. Ruido, ¿no? Energía, ruido. Generalmente la energía difícil la podemos guardar o dejarla para más tarde, pero sí la sentimos con alguno o la percibimos con cualquiera de nuestros sentidos. En este caso el ruido, y lo que está en la parte inferior es el límite máximo tolerable, ¿no? En este caso, para 8 horas de su jornada laboral, es por los 40 años, es de 85 decibeles A. Así es su símbolo, así como la distancia se mide en metros, cada factor de riesgo tiene una unidad determinada. En este caso, decibeles A. En el siguiente, ¿cuál es? Iluminación, ¿cierto? Y su unidad de medida es el lux. La norma dice que para trabajos generales administrativos debe ser de 300 lux. Dependiendo de la exigencia, comienza a subir el nivel. Esto está normado en la resolución ministerial 375, ya que lo vamos a ver más adelantito o más adelante. El que sigue es temperatura, ¿no? Que se mide con un equipo de estrés térmico. Y ahí dice que hay tipo de trabajo y horario, y según eso sale un valor, ¿ya? Y se conoce como estrés térmico. O sea, ese 26.7 no es la temperatura del ambiente ni del cuerpo, sino de la combinación del entorno más nuestro metabolismo, o nuestro descargue metabólico. El siguiente, que es exacto. En radiaciones tenemos dos, ¿no es cierto? Las ionizantes y las no ionizantes. Las ionizantes son las que entran al cuerpo y hacen su trabajo ahí y nos generan una serie de enfermedades. Y lo de abajo son las unidades de miliservice al año. Esto sí está bien controlado en el país después, ¿no? Todos los trabajadores tienen su dosímetro y cada mes lo envían al Instituto Nuclear de ¿cómo se llama? De Lima, IPEM. En el IPEM y él lo va chequeando. La semana pasada vino un especialista de allá y nos comentaba que para buena suerte, hasta el momento nadie supera ese límite, ¿no? Nadie supera. Lo anecdótico es que salió una ley que decía que ellos, para los radiólogos, los médicos que trabajaban en la altura de placas, tenían descanso médico, o sea, descanso, me parece que un mes al año, o 15 días al año, o algo así. Y hubo todo un debate, porque los médicos no toman placas, pues, ¿cierto? Los que toman son los técnicos, y ellos no tenían el descanso. Y ya perdí el contacto de cómo quedó eso, pero fue curioso, pues. O sea, el médico sí tenía derecho a su semanita y lo aplica porque está en la ley, y el técnico, que es el que realmente se expone, no lo tenía. Bueno, siguiente. Hasta ahí hemos dicho una gama de físicos. El polvo es físico o químico. Físico o químico. Químico. ¿El polvo tiene elemento químico o no? Sí, dependiendo de lo que sea. Puede ser orgánico o inorgánico. Como el algodón, que es orgánico. Entonces entra en el campo de químico. El orgánico tiene carbono químico. Entonces, el polvo, el factor químico se presenta como polvo. Y el límite va a depender de qué contenga esa partícula. En este caso, para el polvo en general sería 5 miligramos por metro cúbico. El que sigue, ¿qué es? ¿Gases o vapores? ¿Cuál es la diferencia entre gas y vapor? Vapor, como el agua, sí. ¿Cuál es la diferencia entre gas y vapor? ¿O es lo mismo? ¿La densidad? ¿Sí?
la presentación, la forma como se presenta. Bien, en esencia yo diría que es lo mismo, sino que cuando el gas, por ejemplo, que tenemos dado es un gas anestésico, se utiliza para adormecer a la gente cuando lo van a operar, a los pacientes, cuando lo van a operar, eso está como gas en el ambiente, su forma natural. Sin embargo, cuando el líquido pasa a gas, por ejemplo el formol, como en este caso, se le llama vapores. El mercurio, por ejemplo, que es una forma acuosa y media líquida, cuando pasa a gas se llama vapores de mercurio. ¿Sí? Esa solo es la diferencia en la terminología. Para cuando ustedes pongan vapores o gases. Y el último, acá tenemos partículas sólidas, acá tenemos vapores y gases, y al otro extremo tenemos partículas líquidas. ¿Sí? Las partículas líquidas se les conoce como niebla, que son partículas líquidas de cualquier elemento. En este caso, para plaguicidas, todo eso se tiene que medir, ¿no es cierto? Ahí tenemos la agrupación, que la tienen también ahí, polvo, niebla, tenemos humos y los humos de soldadura, que lo vimos al inicio, y lo hemos visto en un caso. Los biológicos, ¿cierto? Acá están los humos de soldadura, y de ahí siguen los que ya hemos conversado también, ¿no? Y finalmente, estos ergonómicos los vamos a volver a dejar ahí, porque... pero están en su fotocopia, ¿sabes? ¿No están? Sí. Los acabo de ver. ¿No están? Ahí también. Si la verdad chiquitito, no se ve, ¿no? Pero ya está. Sí estaban, ¿verdad? Ese tampoco se aprecia mejor. Muy bien, acá solo para comentarles, el TLB es el valor tolerable, límite tolerable en inglés. También se conoce como valor límite tolerable, y el otro es límite máximo permisible, el LMP, límite máximo permisible. Eso ya lo vimos que estaba en una resolución. ¿Cuál es? Decreto Supremo 015, ¿no es cierto? Del 2005, 8, 5. ¿Seguro? Ya. Entonces, hay tres que generalmente está establecido: el de 8 horas, el de 15 minutos y el de techo, que nunca debe superar. La etiqueta de abajo que ha quedado ahí, pero normalmente son etiquetas que vienen en algunos equipos, en algunos productos. Les cuento la historia en esa luz del formol, ¿no? El formol tiene una historia que cuando empezó se consideraba un A3 porque cuando en el laboratorio hacían experimentos se morían los animalitos, pues, ¿no? Pero en las muestras o en las pruebas de las personas, por ejemplo, ustedes trabajaban en formol bajo las mismas condiciones que ustedes no se morían, ni ustedes tampoco. Entonces, estaba en A3. Pasaron los años y ya se comenzaron a morir algunos de acá, pero estos también que no estaban con formol también se morían. Oye, entonces hay sospecha, porque algunos sí y otros no. Y pasó a sospecha. Hasta que con los años, ya mucha gente comenzó a morirse por el formol y se concluyó que el formol es cancerígeno. Claro, costó la experiencia de muchos de nosotros, como conejillo de indias, ¿no? Pero en el caso de eso lo hace la vida, pues nos toca a nosotros decir si es o no cancerígeno. En ese lugar, por ejemplo, ya se ha erradicado el formol, ¿no? En raros lugares se utiliza, pero ya mayormente se ha cambiado otra metodología. Muy bien. Entonces, listo, ya tenemos definido higiene. Ahí hay un ejercicio, lo puse al inicio. O terminamos con esto y le damos para que lo haga todo completo. Vamos al de acá entonces. El factor de riesgo en el humo de soldadura es ese. ¿Cuál es el problema? ¿Qué elementos iban al riesgo? Suceso y consecuencia. ¿Cuál es el suceso acá? La inhalación, correcto, que también se conoce como, en términos generales se le llama exposición. Yo me expongo a los humos de soldadura, yo me expongo al ruido, yo me expongo a los gases,
Pero claro, si quieren hablar más técnicamente, el concepto de inhalación es más fino y es válido. Pero la exposición también es válido como concepto general. Pero sí, entonces sería inhalación de humo de soldadura.